para analizar algunos aspectos a través de su prestigiosa radio y de paso dirigirme a la ciudadanía de Loja, que para mí siempre será de mucha satisfacción. Le introduje la pregunta, anticipaba la pregunta, a la posibilidad de que usted comente sobre la renuncia de Fernando Villavicencio a la Comisión de Fiscalización, toda vez que en una denuncia de las obras más grandes, del daño más grande para el país, el gobierno del presidente Lasso, junto con los socialcristianos y los correístas, de un modo confabulado, votan en contra de esta denuncia de Fernando Villavicencio, situación que no se entiende. Por eso lo dejábamos para que usted analice la situación. Perfecto, perfecto. Realmente yo creo que estamos todos realmente alarmados de ver los resultados del día de ayer de la sesión de la Comisión de Fiscalización, donde sobre todo los votos del gobierno se abstuvieron, lo cual no permitió que se aprobara el informe que presentara, en este caso, el señor presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, donde se hacía una serie de análisis a través de 300 páginas respecto al gravísimo problema de Coca-Cola Sinclair, donde definitivamente se muestra todos los pasos que se fueron dando y que terminaron en definitiva perjudicando los intereses nacionales. El hecho de manifestar que es imposible recibir una hidroeléctrica que tiene ya en la actualidad 17.400 fallas, fisuras, muestra que esto se ha ido agravando porque hace 3 años, cuando se hizo también la denuncia, había solo 8.000. Se las repararon, pero ahora en cambio se han incrementado. Eso quiere decir que definitivamente los materiales colocados en esta importante hidroeléctrica no tienen la garantía o no dan la garantía para que haya un funcionamiento a largo plazo, especialmente lo que manifiesta el contrato, que por lo menos debe servir para 50 años. Entonces, la denuncia clarísima que hay por parte, en este caso, de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, es para que no se reciba una obra que también terminó incluso con un sobreprecio de 3.400 millones, pese a que estaba programada inicialmente con 980 millones de dólares. Entonces, aquí hay una cantidad de elementos gravísimos que entran dentro del informe y donde hace ver una vez más la razón principal por la que el señor presidente de la comisión, un hombre que ha venido tenazmente luchando por los intereses nacionales y que ha denunciado no solo este problema, sino muchos más, está luchando ya ahora sí, se puede decir, contra estas mafias políticas que definitivamente no quieren dar paso a que el país solucione o por lo menos frene esta ola de corrupciones que lo ha perjudicado ingentemente en la parte, especialmente por los sobreprecios que son evidentes. Economista, si se pegara un poco más al micrófono, por favor, le quedo muy agradecido. Perdone, perdone usted. Hay un asunto ahí que se comenta y de repente tiene razón. Dicen que una de las personas o instituciones que más sale ganando, en principio, es el gobierno. El gobierno es el más grande ganador. ¿Por qué? La pregunta. Y para que luego usted confirme o disuada y diga, no creo que es así. Porque el gobierno es complaciente con el socialcristianismo y los correístas, y al ser complaciente... Lo sorprendente es que el gobierno, que anteriormente había tenido otra posición con respecto a estos actos y donde manifestaba su posición firme para luchar contra todos estos actos de corrupción,
este momento está haciendo el juego justamente a estos grupos políticos que están apoyando que se apruebe, en este caso, la recepción de semejante atraco que ha tenido el país. Así como hay una cantidad de otras obras que realmente no ameritan ser recibidas y tampoco deberían funcionar y que han causado realmente la pobreza nacional y la quiebra en muchos aspectos del país. Este momento el gobierno está jugando un rol que realmente es indignante. La posición que hubo ayer en la comisión y a la cual yo tuve acceso para escuchar durante toda la sesión es que tuvieron unas razones peregrinas para manifestar por qué se abstenían. Manifestaban que no es posible que el país que actualmente tiene esta hidroeléctrica y que produce un 30% de la energía, sí, se podría quedar hasta sin ese 30% de energía. Mentira, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro, sino que son justificaciones que no tienen sustento para medio tener algo que decir y negarse o abstenerse a votar por un asunto tan evidente como son lo que consta en ese informe muy bien desarrollado por parte, en este caso, del señor Villavicencio. Por tanto, yo creo que el gobierno ha caído en una posición, ahora sí hay que decirlo públicamente, de ser un gobierno débil, un gobierno que cede a las pretensiones de estos grupos que definitivamente están manejando el país, tanto en el campo judicial, ¿no?, como en el campo político. Entonces, estamos, este momento yo creo que en indefensión los ecuatorianos, porque ya no tenemos quien denuncie y quien vaya adelante con las ejecuciones efectivas para poder hacer realidad que estas personas que han tenido la culpa paguen por todos estos daños que nos han causado. Claro, se cree, bueno, y casi es una certeza de que el gobierno está acorralado por estas dos fuerzas políticas, el correísmo y el social cristianismo. Lo tienen en una situación embarazosa al gobierno. O cedes o cede. Y efectivamente ha cedido el gobierno del presidente Lasso en una de las denuncias más monumentales que se ha hecho jamás y que queda en la absoluta impunidad por lo pronto. No obstante, como dice Fernando Villavicencio, yo no necesito de la comisión, de la presidencia de la Comisión de Fiscalización para seguir denunciando los atracos del pasado y de ahora. Y yo estoy seguro que así será y así va a ser. Si hubiese esa independencia de poderes, economista, por ejemplo, la Fiscalía podría intervenir tranquilamente sin la venia de la Comisión de Fiscalización, economista. Sí, claro que sí. Esperemos que de Fiscalía haya una actitud profesional. Yo ya a ratos ya no creo, pero esperemos que con lo que va a presentar Fernando Villavicencio directamente en la Fiscalía este informe, por lo menos se pueda actuar en forma efectiva. Mire usted, por ejemplo, ya son 5 años que han pasado sobre el tema del contrato con la fiscalizadora, lo cual es peligrosísimo porque si no se hace también la denuncia con respecto a esto, la fiscalizadora ya pasaría de agache la situación actual porque ellos son los que permitieron que todas estas cosas se vayan dando. Imagínense, que se pueda instalar una... estos aparatos que han servido o que servían para el funcionamiento de dicha hidroeléctrica. Las turbinas. Entonces, ahí hay una cantidad de personajes y de intereses, incluso del tiempo desde el señor Correa y también del señor Moreno. Así de acuerdo a la denuncia, como está establecido, porque las coimas han seguido flotando posteriormente. Y eso es justamente para permitir que el funcionamiento de la hidroeléctrica tenga viabilidad. Entonces, aquí viene una cadena que parecería que ya se ha extendido también al actual gobierno.
Ahora, yo no sé si a usted le llama la atención el festejo del expresidente Correa. El expresidente Correa en su cuenta de Twitter, yo no lo sigo, la verdad, pero siempre hay gente que retuitea eso, en donde él dice que es una derrota para Fernando Villavicencio. ¿Se puede imaginar usted una derrota como que le han quitado algún bien, un terreno, alguna casa, está denunciando cosas del Estado ecuatoriano y Correa dice que esta es la más grande derrota que ha sufrido Fernando Villavicencio? ¿Qué tal, economista, eso? Es una derrota, diría yo, honrosa, porque para mí que el señor Villavicencio sale muy bien librado, porque él cumplió su papel. Ella no puede hacer más de eso. Entonces, ya lo demás está en manos de todos estos señores que son parte de la Asamblea Nacional, son parte de estas comisiones. Entonces, si ellos no aprueban, ellos son los derrotados porque están desnudándose ante el país entero cuáles son las intenciones. Si el señor Villavicencio presenta un informe muy claro, muy detallado, y los otros se niegan a aprobar eso, demuestran que ellos definitivamente están apoyando ese acto de corrupción tremendo. Entonces, la ciudadanía, a través de estos medios de comunicación y de las personas que salimos a hacer las denuncias, tienen que llegar a conocer con propiedad lo que está pasando. Esto de Coca-Cola Cicle es uno de los problemas más icónicos de la corrupción que ha tenido el país. Por tanto, no puede pasar desapercibido y tenemos que conocer a través de este informe que ya fue público. Así que yo me sumo en este caso a apoyar a la valentía, a la sagacidad del señor Villavicencio, que para muchos es juzgado como un hombre falso, pese a que presenta los informes. Pero lo denota es justamente porque él tiene los elementos suficientes para haber demostrado que toda esta gente politiquera ha sido la causante de los males nacionales. Claro, más bien para nosotros es suficiente. Si el expresidente Correa dice que ha sido una derrota para Villavicencio, entonces nosotros colegimos fácilmente que es un triunfo para Villavicencio, una derrota para el pueblo ecuatoriano y un triunfo también para ellos, ¿no? Que se han librado esta vez de la justicia. Me parece un tema muy interesante. Pero es uno tras otro, economista, es de tumbo en tumbo. Alex Bravo sale libre al cabo de 5 años, y no devolvió un centavo partido por la mitad. ¿Dónde se consumó esos actos de corrupción? ¿En dónde los cometió? En ese mismo gobierno del que ahora lo están librando de Coca-Cola Cicle. Entonces este hombre sale y sale pues a disfrutar del dinero que se nos llevó a los ecuatorianos y eso, sobre todo, economista, entiendo yo que constituye un mal precedente. Por supuesto, eso es algo que a todo el país lo ha dejado realmente atónito, sabiendo bien que se ha cometido hasta una ilegalidad. Sí, el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, hace 3 años se reformó y no permite, en este caso para los asuntos de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, perdonar y hacer estas concesiones. Esto está dado como para otro tipo de casos, pero por ejemplo para personas privadas de libertad por asesinatos, femicidios, sicariatos, delitos contra la integridad y libertad personal, resultado de muerte o robo con muerte, todas esas cosas están prohibidas, pero también están los cohechos, las confusiones, los peculados y enriquecimientos civiles, que es justamente la figura con la que fue inculpado este señor, donde se le encontró que había recibido más de $12 millones en coimas. Exacto. Y donde está involucrada una trama que encierra más de $50 millones con los otros sujetos también que están dentro de la cárcel.
Entonces no puede ser, y no entendemos cómo ahora le perdonan sin haber devuelto un solo centavo el 40% de su sentencia. Entonces, hay contrariedades tremendas en esto que yo no me explico. Nadie respeta las leyes. Y esto, claro, porque hay una injerencia política que presiona a los jueces que son puestos por ellos mismos justamente para beneficiarse en este tipo de resoluciones. Hay una persona en la línea, de repente quiere aportar en esta intervención suya. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor. Mi llamado es acerca de, está totalmente fuera del tema, yo no sé si me pondría a atender ahora o no, terminamos la entrevista, ya, de acuerdo, terminamos la entrevista y usted nos llama y salimos inmediatamente. Economista, el asunto de Alex Bravo, a lo de Coca-Cola, Sinclair ahora, demuestra que el Ecuador no ganó nada con la elección del presidente Lasso, y que él juraba, se acuerda que juraba que los iba a traer, no los ha traído a ellos, no ha traído $1. Incluso yo personalmente, seguramente usted no va a coincidir conmigo, pero por último que los libere a todos, pero que les quite hasta el último centavo, hasta lo que no se ganaron, que se los quite. Eso sería, yo nunca soy partidario de la cárcel, de todas estas cosas, pero sí que les quiten lo que se han robado, lo que han obtenido en forma ilícita. Nada se ha cumplido lo que ofreció el gobierno del presidente Lasso en campaña, es decir, cuando obviamente no era presidente, ofreció muchas cosas, incluso lo ha dicho cuando ha sido presidente. Cuando ha sido presidente ha vuelto a decir lo mismo, que los va a traer. Yo diría que es un gobierno débil, contemplativo, a tal extremo que mire otros asuntos que nos han sorprendido en estos días, en eso de las tales mesas de negociaciones, donde el gobierno entrega a los centros de estudio a los indígenas más de 1.736 centros con $138 millones de respaldo, les va a entregar para que ellos manejen la educación. O sea, le meten una puñalada al Estado para que las políticas de estudio y de pensum que tiene el Estado pasen a manos de otro Estado, que son las de los indígenas, con sus propias políticas y sus propias enseñanzas. Entonces, ¿en qué estado estamos, señores? Yo creo que esto sí ya derramó el vaso, porque definitivamente el gobierno está diciendo todo así con tal de mantenerse en una posición cómoda para que no lo topen, porque no supo hacer las cosas desde un principio, porque si veía que había una oposición radical que le iba a hacer problemas, tenía que actuar y tenía que llamar en este caso a una consulta o a una muerte cruzada o como sea. El pueblo de Cesato los respaldaba. Pero este momento, ya cuando ha perdido un valiosísimo tiempo y su nivel de popularidad ha bajado apenas al 18%, entonces, claro, está entregado en cuerpo y alma, y los ecuatorianos estamos viendo realmente el festín en el país, donde no se hace absolutamente nada y donde las condiciones realmente económicas son terriblemente perjudiciales. Vea usted el riesgo país. Estamos en sobre 1.700 puntos. Y eso se debe a que, por ejemplo, estas tales mesas de negociación, por debajo de la mesa se está aprobando una cantidad de cosas que esto visto desde afuera, porque tienen ojos obviamente los inversionistas o los acreedores y las personas que manejan los intereses aquí en el país, ¿no? Desaprueban radicalmente. Entonces, estamos, créamelo, muy preocupados porque el señor Lasso no concreta absolutamente nada y todo es proclamas y ofrecimientos, pero hasta aquí nada concreto. Hay otra persona en la línea. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctor Aponte, buenos días. Guachimora le está saludando. Doctor, cuánto gusto me da saludar. Mire, estimado doctor y ciudadanía, lo grave, la denuncia que esta mañana en el canal Ecuavisa el legislador Villavicencio menciona,
Señala que el presidente Lasso se reunió con Ronnie Aliaga. Recordarán el que se encontraba unido a una serie de prófugos en una de las piscinas de Miami. Y que Aliaga lo conminó al presidente Lasso, dice Villavicencio, a frenar al señor Villavicencio, perdóneme que repita, y que asimismo recuerda que fue el presidente Lasso quien lo ayudó a llegar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización y que hoy por intereses oscuros, menciona Villavicencio, lo abandona y que en esas circunstancias él no puede continuar haciéndole el juego a Nebot, Correa y Lasso. Es decir, Lasso hace como decía nuestro pueblo, se encontraba ligado al trío de la corrupción, la audacia y la picardía. Además menciona que fue la legisladora Cordero quien le dijo que iba a votar en contra de este proyecto, por cuanto ellos ya tenían pactado de que iban a recibir ese proyecto de la Coca Codos Sinclair. Por lo demás, me suscribo con lo que opina el economista Osvaldo Burneo, a quien le saludo muy atentamente. Muchísimas gracias, doctor Aponte. Buenos días. A usted, doctor. Era el doctor Fernando Yaguachi que hacía ese comentario economista. Muy de acuerdo. Aprovecho para saludarlo también a Fernando, un hombre que ya en una entrevista anterior en su medio de comunicación supo avisorar con inteligencia las posibilidades de acuerdos posibles que se podían haber dado. Porque claro, ya se veía ciertos pasos oscuros que se estaban cometiendo. Y yo era incrédulo totalmente a pensar claro. que una cosa de esa se podía dar. Exactamente. Pero en la actualidad ya está evidente. Quedan al descubierto. Ya levantó definitivamente el vaso y eso sí es sumamente preocupante. ¿Por qué el CAL pide sancionar al señor Villavicencio y no hizo absolutamente nada el CAL cuando hubo la denuncia contra el señor Aliaga por haber estado metido en la piscina con mafiosos? Es lo que yo no entiendo, ¿por qué? Es al revés, es que este mundo es al revés, así, este mundo es al revés, economista. A ellos los premian, ellos se protegen y a Fernando Villavicencio lo sancionan. El acusado resulta ser el acusador. Quisiéramos cuando vemos que en este país definitivamente priman estos personajes que son tomados como las víctimas frente a las verdaderas denuncias, incluso hasta con fotografías que fueron evidentes, de estar con gente que ha tenido problemas, pero directos en conflictos de todo orden aquí en el país, y que un señor asambleísta haya tomado parte de esa fotografía, realmente es indignante, y que se quiera tapar, y todavía en este momento victimizarse, es una demostración de que ya este país definitivamente está... Es un verdadero Estado fallido, porque todas las instancias y estamentos institucionales apoyan y tapan esta clase de eventos. Hay otra persona en la línea, economista, permítame. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Una preguntita al señor economista. Hace un momento hacía relación a que el riesgo país está sobre 1.700 puntos. Y quisiera preguntarle cuál es el motivo por lo que la reserva monetaria del país está sobre los 10.000 millones de dólares. ¿Qué relación tiene que ver entre la subida del Fondo Monetario y la reserva monetaria que está sobre los 10.000 millones de dólares? Muy agradecido, buenos días. Claro que sí, es muy importante la pregunta. Mire, el Ecuador tiene actualmente 9.000 millones de dólares en reserva, pero en pasivos inmediatos tiene 15.000 millones de dólares. Entonces, no es suficiente los 9.000 millones de dólares en reserva actual, ¿no? Versus lo que ya el país ha comprometido y tiene por pagar. Entonces, ese es un punto negativo para que el riesgo país aumente. Ahora, como todos conocemos, el país tenía un riesgo país debajo de los 1.000 puntos. Pero a raíz del paro nacional,
este aumentó a 1.200, lo que fue grave. Pero ¿qué agravó más todavía? Son estas mesas de negociación. ¿Por qué? Porque ahí se están aprobando una serie de cosas y cediendo, ¿no?, asuntos que los está asumiendo este gobierno y que los van a asumir gobiernos posteriores, lo cual también acrecienta la desconfianza internacional, ¿no? Además de eso, hay otros factores que han incidido, naturalmente ya exógenos, ¿no?, por los que también incluso no ha permitido que la inversión nacional en este país, en este año, sea mayores a los anteriores, más bien al contrario, ha disminuido. Esa es la línea técnica que yo personalmente la leo. Es clarísimo, es clarísimo. A veces es importante este tipo de explicaciones para entender, economista, por ejemplo, por qué los intereses de los préstamos humildes que hace todo el mundo, a pesar que cualquier préstamo es importante, dependiendo de la capacidad económica de cada uno, ¿por qué son tan altos en este país? Es por lo que usted acaba de decir, economista, por el riesgo país. Sí, sí. Muchas veces no le damos la importancia que corresponde a eso, pero esos son los parámetros e índices que los economistas miden como para determinar por qué razón se coloca. Y el riesgo país no lo medimos, no lo ponemos nosotros, lo ponen internacionalmente, así que eso no es manipulable. Entonces, ese es el ejemplo más patético de cómo está el país en las condiciones actuales y por qué la economía de nuestro país está con serias falencias. Y estas variables, como por ejemplo el tema de las tasas de interés, definitivamente no pueden bajar. Nos desgañotamos diciendo que por qué a través de un decreto, a través de esto, no se bajan las tasas de interés. No hay cómo hacer eso. Eso no se maneja de esa manera. Eso es imposible. No. Además, las condiciones para que venga más banca al país no existen. Bancos internacionales no hay uno solo en el país. Antes había, ahora no hay uno solo. Mientras Panamá, por ejemplo, tiene más de 100 bancos internacionales. Nosotros no tenemos uno solo. Tenemos unos 4 bancos que manejan una especie de oligopolio, ¿no? Y naturalmente, pues, ellos se protegen, ¿no?, en base también a sus intereses y a la seguridad nacional, ¿no? Entonces ellos pagan cierto tipo de tasa de interés y prestan a cierto tipo de tasa de interés para protegerse. No hay otra manera. Entonces, no es tan sencillo el panorama como quisiéramos que los ecuatorianos pensamos, claro, sino como las circunstancias reales de la economía nacional se van presentando. Por eso el factor político en esto juega un rol fundamental, porque a través de eso se manda un mensaje, ya sea positivo o negativo. De acuerdo a eso, funciona la economía. La economía es una de las actividades más incomprendidas y más difíciles de manejar, porque los valores exógenos son múltiples y uno de ellos basta que se mueva para influir en los demás, ¿no? Entonces, hay varios factores que determinan las condiciones negativas por las que muchas veces atraviesa el país. A Dios gracias, tenemos algo que nos ha mantenido relativamente estables, sobre todo para la clase media, que son que es la dolarización. Eso es lo único que nos ha salvado de que no se note, sobre todo para el sector medio, los asalariados principalmente, ¿no?, alterado su situación económica. Caso contrario, si no existiera la dolarización, créanmelo, señora Ponte, este país ya hubiera desaparecido. Porque por todas las cosas que ha tenido que pasar, realmente es muy difícil poder soportar y poder librar la batalla frente a la economía de un país que lo han manejado en forma irresponsable. Bueno, quedan algunos otros temas. El tema, por ejemplo, de la Asamblea es un símbolo de la democracia, pero ese símbolo de la democracia nos cuesta mucho a nosotros. Solo sirven para hacer daño. La Asamblea Nacional es un ente, es un estamento público que perjudica al pueblo ecuatoriano en su diario vivir. Pero como imagen sirve para eso, para decir pues que vivimos en democracia, ¿no? Porque hay la división de poderes y su presencia, nada más. Es un tema interesante que ojalá algún otro día
lo podamos conversar, economista. Yo estoy agradecido por este diálogo, la posibilidad de haber conversado esta situación tan grave, que si el común de los ecuatorianos se interesara por saber qué es Coca-Cola, Cicler, qué le hicieron a Fernando Villavicencio, qué pasó con Alex Grau, con su salida, con toda esta política complaciente del gobierno del presidente Lasso al correísmo y al socialcristianismo, entenderíamos muy bien la política, sabríamos reaccionar al menos. Un fuerte abrazo, nos hablamos otro día, economista. Bueno, Freddy, muchas gracias y saludos fervientes siempre a mi gente de Loja. Salud.